Os presento a Ana, Marcos y sus padres. Vamos a ver cómo diariamente compran, guardan, preparan y consumen los alimentos de un modo favorable para su salud. Saben que una alimentación sana y satisfactoria es muy importante si quieren disfrutar de un día mejor y más divertido. Puede que en total pasen solo 1 hora al día comiendo, pero la calidad y seguridad de esas comidas tendrán una gran influencia durante el resto del día. No lo olvides, tenemos otras 23 horas para hacer muchas más cosas. Dormir, estudiar, hablar con los amigos, escuchar música, pasear, ver televisión. Al igual que ocurre con otras conductas, los hábitos alimenticios se desarrollan durante los primeros años de vida y son muy importantes para nuestra salud futura. La clave para una vida saludable y feliz es lograr el equilibrio entre todas nuestras actividades. Os voy a contar la historia de cómo preparamos la final de fútbol entre los colegios de nuestra región. Nosotros, los Fuerza Bosón, contra los neutrinos superrápidos. Primero, quedamos en las redes sociales para decidir cuál sería la comida más adecuada para derrotar a los llamados neutrinos superrápidos. Necesitamos energía para vivir. Cuando realizamos una actividad física como caminar, correr o jugar, utilizamos energía. Quemamos calorías. La comida es la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Igual que un coche necesita gasolina para funcionar, nosotros necesitamos comida para poder realizar la actividad física. Así que preparamos una comida estupenda para ganar la final. Lo que comemos y bebemos contiene sustancias necesarias como agua, hidratos de carbono, grasa, vitaminas, proteínas y minerales. Los hidratos de carbono son la fuente de energía principal y la más inmediata. Esteban, María y Pablo parecen haber preparado una comida con una buena cantidad de hidratos de carbono. Y jugarán muy bien el partido de esta tarde. Incluso los atletas profesionales comen para recuperar la energía perdida mientras realizan actividad física. Las grasas también son una importante fuente de energía y ayudan a absorber las vitaminas. Las grasas mejoran el sabor de la comida y proporcionan satisfacción. Las grasas como el aceite de oliva o las presentes en los frutos secos, llamadas ácidos grasos omega, son preferibles a las sólidas, como las de la margarina. Así, nuestro cuerpo no solo necesita energía para un desarrollo y funcionamiento adecuados, sino también vitaminas y minerales. Los buenos jugadores saben que es necesario comer alimentos reguladores como verduras y frutas para tener un cuerpo sano y, por supuesto, ganar la final. En estos alimentos reguladores están presentes unas sustancias no nutritivas, llamadas fitoquímicos, que participan en la protección frente a varias enfermedades. La carne, el pescado, los huevos y los productos lácteos son alimentos ricos en proteínas,
son necesarios para el desarrollo, crecimiento y mantenimiento del cuerpo. Las proteínas de origen animal contienen todos los aminoácidos esenciales para el crecimiento y la actividad física. Algunas proteínas vegetales carecen de uno o varios aminoácidos esenciales. Por ello, los alimentos de origen vegetal deben combinarse en una dieta equilibrada, por ejemplo, cereales con legumbres. ¿Por qué no podemos comer a menudo comida basura? Las hamburguesas, los refrescos y la comida basura en general no deberían ser frecuentes en nuestra dieta. Este tipo de alimentos contiene calorías vacías, sin valor nutricional, solo energía y azúcares añadidos. En lugar de donuts, intenta comer fruta casi todos los días cuando quieras picar alguna cosa. El agua es el componente esencial de nuestro cuerpo para mantenerse sano. Los hidratos de carbono proporcionan energía y están presentes en el arroz, los cereales, la pasta, el pan y las patatas. Las verduras son alimentos reguladores que mantienen nuestro cuerpo sano, pues contienen vitaminas, minerales, fitoquímicos, fibra y agua. Los aceites vegetales, tales como el aceite de oliva, contienen grasas no saturadas que aportan energía. Las frutas son alimentos reguladores necesarios para mantenerse sano, ya que contienen vitaminas, minerales, fitoquímicos, fibra y agua. La carne, el pescado, los huevos y los frutos secos, junto a las legumbres, son alimentos estructurales que contienen las proteínas necesarias para el crecimiento. La leche y los productos lácteos son también alimentos estructurales, pues contienen proteínas. Además, son alimentos reguladores necesarios para mantenerse sano, dado que son fuente de minerales y vitaminas. El azúcar, la margarina, la mantequilla, la carne grasa, los embutidos, los dulces y los pasteles deben ser ingeridos con moderación, solo ocasionalmente, pues contienen demasiada energía además de grasas saturadas y trans. Para estar sanos, hemos de ingerir una gran variedad de alimentos, desde carne hasta verduras. Y debemos ingerir los alimentos en su justa medida. Ni demasiado, ni muy poco. Una dieta sana y equilibrada es como una melodía alegre y armoniosa, que te hará sentir bien contigo mismo, con tu familia y con tus amigos. Además, una dieta sana y equilibrada es como un buen equipo, con jugadores en la portería, defensa, delantera, etc.
Así que tiene que haber una relación de equilibrio entre la ingesta de energía y proteínas. Si no, el uso de proteínas como fuente de energía puede afectar al crecimiento, debido a la poca disponibilidad de las unidades básicas de las proteínas, los aminoácidos. Por eso se necesita comer más cantidad de alimentos cuando son de origen vegetal que cuando son de origen animal y vegetal. En el campo de fútbol, el defensa lanza un pase vertical a la delantera. Quien remata con un chute imparable que el guardameta no puede atrapar. ¡Gol! ¡Bosón! Recuerda, lleva una vida sana y disfruta. Pero cuando el tiempo es bueno y hace sol, ¿por qué quedarse en casa? Sal con tus amigos. Debes disfrutar del aire libre porque la actividad física y una exposición moderada al sol son muy beneficiosas. Es la mejor manera de obtener tu dosis diaria de vitamina D. Junto con la actividad física, te evitará enfermedades y permitirá un desarrollo apropiado de tus huesos y músculos. No necesitas ganar, pero si eres activo, tu salud sí ganará. Sin comida podemos sobrevivir durante varias semanas, pero solo unos días sin agua. A diferencia de la energía y de algunos nutrientes, el cuerpo humano no puede almacenar agua. Sin el agua suficiente, nuestras células no pueden funcionar adecuadamente. La mayor parte del agua del organismo se pierde a través de la respiración, la orina, las heces y el sudor. Esa es la razón por la que necesitas reponer las pérdidas de agua mediante líquidos y también alimentos sólidos. No te olvides de beber agua. La mejor manera de reponer energía cuando te encuentras al aire libre es comer fruta, como por ejemplo Te voy a contar la historia de mi hermano mayor, Tomás. Tomás trabaja en una compañía que elabora programas informáticos. Le encantan los caballos. No le gustaba caminar, siempre volvía a casa en coche y cogía el ascensor.
Hoy es un día importante en su vida. Su equipo favorito juega una final y la hacen por televisión. Estaba tan cansado y tenía tan poco tiempo. Entonces vio un anuncio de la opción Sabor Extra para ganar la final. Ese día se saltó el desayuno y no había tomado nada desde la comida. Pensó que el refresco de tamaño extra, ultra guay y súper energético le daría alas para disfrutar del partido. Decidió que la final bien merecía la opción extra si quería que su equipo ganara. Como si tuviera algo que ver. La comida rápida llegó justo cuando el árbitro pitó el comienzo del partido. Tomás pagó a la vez que intentaba escuchar el partido. Cogió una pesada bolsa de papel y se preparó para una sesión de sofá. Se estaba poniendo tan nervioso porque los contrarios estaban jugando tan bien que tragaba ansiosamente la comida rápida para poder ver el partido. Pero el partido no iba bien. El equipo local sufría ataques constantes, como parecía ocurrirle a su barriga. Con la intención de relajarse, se bebió rápido un buen trago de su refresco. No sabía si mirar a la tele o no. ¿Cómo era posible que se hubiera vaciado ya su bebida energética de 1 litro? Horrorizado, se dio cuenta de que solo podía oír los latidos de su corazón, que parecían una estampida de caballos. Como en una pesadilla, pero despierto, soñaba con grasas saturadas y grasas trans a modo de vampiros y hombres lobo intentando cazarle. Tomás se sentía como si fuera a morir de un momento a otro. Llegó el descanso. Jadeando y con temblores se preguntaba: ¿por qué anuncian cosas que no son buenas para mi salud? ¿Por qué no estoy contento? Acababa de comer y beber la energía que necesitaba para varios días, teniendo en cuenta su escasa actividad física. Peor aún, la comida rápida contenía ingredientes tan dañinos, ácidos grasos saturados y grasas trans que causan enfermedades del corazón. El árbitro tocó el silbato, pero mi hermano Tomás ya no estaba escuchando. Dulces, barritas y chocolates deben consumirse solo ocasionalmente. 1 hora de actividad física o aproximadamente 10.000 pasos al día, pero él pocas veces caminaba. Cogió sus auriculares y se fue a dar un paseo. La final se estaba poniendo difícil, pero estaba feliz con su decisión de cuidar de su salud. Imaginaba que los vampiros y hombres lobos se quemaban mientras apoyaba a su equipo, por así decirlo, a paso ligero. A partir de ese día nunca faltó a su paseo diario por el parque y redujo al mínimo su consumo de comida rápida y bebidas energéticas. Sí, a Tomás siempre le han encantado los caballos. Yo también estoy muy contento con su decisión, ya que Tomás, mi hermano mayor, y yo nos lo pasamos muy bien haciendo juntos actividades al aire libre. Mi hermano mayor Tomás se siente mejor consigo mismo estando sano y activo. Mira estos alimentos y bebidas en diferentes empaquetados y envasados. Plástico, vidrio, bolsas de celulosa, papel, cartón y latas son algunos materiales de empaquetado y de envasado. ¿Son tantos? ¿Y qué me decís de los envoltorios de las hamburguesas, las cajas de pizza y los envases de comida para llevar? Realmente es muy común tener las bebidas en botellas de plástico, de vidrio o en una lata. Como puedes ver, el envasado puede simplificar el transporte y la colocación de las mercancías. ¿Qué sándwich elegirías? ¿El que está en el mostrador sin envolver o el envuelto en celofán? En este caso, yo preferiría el envuelto. Es evidente que un envase protege los alimentos de muchas cosas, como el polvo, la suciedad, microorganismos y también lo mantiene fresco. Tampoco compres envases dañados. Los envases son como los libros, se puede leer y aprender un montón de ellos. Las etiquetas de los envases de alimentos informan de su vida útil, el contenido neto en términos de peso, ingredientes, tamaño de las porciones, información nutricional e instrucciones de cómo usar y cocinar. Por ejemplo,
Cuando veas el símbolo de una copa y un tenedor, te indica que ese material de envase es adecuado para comida y bebida. Incluso el envase te dice con símbolos cómo desecharlo. Por tanto, el envase es importante para mantener los alimentos en condiciones saludables y seguras en las estanterías de la tienda. ¡Mmm! ¡Qué galleta tan apetitosa! Me está diciendo cómprame. A veces los envases pueden ser muy coloridos y los prefieres en vez de otros. Pero recuerda que el alimento del interior no siempre es el más saludable. Veamos de cerca uno de los materiales de envase, el vidrio. El envase de vidrio es muy común para bebidas y alimentos. En esta fábrica se producen diversos envases de vidrio, por ejemplo, botellas. El vidrio está hecho de materiales naturales tales como sílice, caliza, sosa y materiales mediante fusión a alta temperatura, y luego se enfrían rápidamente. ¿Crees que el vidrio es una buena opción para envasar alimentos? El vidrio es salud, el vidrio es vida. Es un eslogan perfecto. Se considera que el vidrio es una elección segura y saludable para mantener alimentos y bebidas en su interior durante mucho tiempo. Los alimentos o bebidas ácidos no afectan su estructura. Y aquí está, otro material común de envasado, el plástico. Los plásticos están en todas partes, desde botellas de refrescos a juguetes y muebles. Tenlo en cuenta. No tomes bebidas calientes en vasos de plástico o botellas expuestas al sol, porque algunos productos químicos perjudiciales pueden pasar del plástico a la bebida. Tampoco bebas de botellas en mal estado. Puede que últimamente hayas escuchado debates sobre sustancias químicas en los biberones. El problema era un contaminante químico llamado bisfenol A, que formaba parte del plástico de los biberones. La misma historia. Este producto químico puede salir del plástico y entrar en la leche. Buenas noticias. Ahora los biberones que contienen BPA no están permitidos. Hemos aprendido algo sobre el uso seguro de envases para nuestra salud. Pero, ¿qué hay de la salud de nuestro medio ambiente? Mirad, más envases son más residuos. Debemos estimar y cuidar nuestro medio ambiente. ¿Pero cómo? ¿Alguna vez has oído hablar de reciclaje? ¿Alguna vez has reconocido estos símbolos en los paquetes? Este es el círculo de reciclaje. Reciclar ahorra dinero, energía y ayuda a contaminar menos el medio ambiente. Es muy sencillo. ¿Qué hacer? Se comienza a reciclar cuando se separan los materiales reciclables del resto de la basura. Si ves uno de estos símbolos de reciclaje, pon los envases vacíos en contenedores especiales. Ana y su hermano Marcos van a comprar con su mamá. Ahora vamos con ellos al mercado. Hemos aprendido que todos los alimentos envasados tienen una etiqueta. Las etiquetas te ayudarán a decidir qué elegir para conseguir una alimentación saludable. Se pueden reconocer fácilmente los cambios indeseables en algunos alimentos, como por ejemplo en las fresas, pero en otros no. Por lo tanto, todos los alimentos envasados deben tener una fecha de caducidad que indica que a partir de ella no es seguro comer el alimento.
Se puede encontrar en las etiquetas las siguientes leyendas seguidas de una fecha: consumir preferentemente antes del, consumir preferentemente antes de finales de, fechas de caducidad, elaborado en o envasado en. En las etiquetas de los alimentos se encuentran unos datos de nutrición en los que se enumeran la cantidad de calorías, el tipo de alimento, como grasas, azúcares y vitaminas. Así puedes hacer una elección saludable. Vayamos con Ana. Ha visto a un amigo de la escuela. Algunas personas pueden ser sensibles a algunos ingredientes alimenticios. Deben leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos. Su amigo Pedro tiene una alergia al huevo y a los productos con huevo. Por lo tanto, debe ser mucho más cuidadosa al revisar las etiquetas de los productos para asegurarse que no lleven huevo. Algunas personas pueden ser alérgicas a los alimentos, como la leche, el huevo, el pescado y los cacahuetes. La alergia a los alimentos ocurre cuando el cuerpo percibe erróneamente que algo que la persona comió es perjudicial, en un intento de proteger al cuerpo. Se pueden producir síntomas como picor en la piel y en la garganta. Algunas personas tienen intolerancia a ciertos ingredientes alimentarios. Por ejemplo, la enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en los cereales y en sus productos como el pan. Si las personas con enfermedad celíaca comen gluten, sufren de problemas digestivos, entre otros. Por los aditivos alimentarios que se añaden a los alimentos para hacerlos más sabrosos, atractivos y prolongar su caducidad. Los aditivos alimentarios se indican en las etiquetas de los alimentos, con el nombre del aditivo o con la letra E seguida de un número. Su uso está bajo control de las autoridades sanitarias y las denominaciones E seguida de un número muestran qué aditivos se han añadido a la comida. Normalmente, los aditivos alimentarios se utilizan en la cantidad más baja posible en los alimentos y sus niveles son relativamente insignificantes si tenemos una dieta equilibrada. Es mejor elegir alimentos frescos que no tengan aditivos. La naturaleza es la fuente de la mayor parte de los alimentos que podemos encontrar en el mercado. ¿Cómo llega a ser tan diferente de su apariencia natural esta tarta de manzana? Los alimentos están procesados después de algunos procedimientos, como lavar o limpiar, cortar o picar, cocinar, enlatar, congelar, secar, mezclar y envasar. Casi todo lo que viene en un paquete está procesado. ¿Por qué se procesan los alimentos? Algunos alimentos son procesados para extender su vida útil y hacerlos más seguros. El procesado es necesario para algunos alimentos. Por ejemplo, la leche se pasteuriza para matar las bacterias nocivas. Hoy en día escuchamos palabras nuevas como alimentos orgánicos y organismos genéticamente modificados. ¿Sabes lo que significan? Los alimentos orgánicos se producen en la forma más natural posible, sin adición de plaguicidas sintéticos o fertilizantes químicos. Vamos a mencionar algunos datos sobre los plaguicidas. Son compuestos químicos sintéticos, hechos por el hombre, utilizados para proteger a las plantas, las frutas y las bayas de los daños causados, por ejemplo, por los insectos. En la mayoría de los casos, los plaguicidas se rocían sobre el área en la que se producen las plantas. Muchos de ellos permanecen en la naturaleza durante mucho tiempo después de la fumigación, y por ello los denominamos contaminantes orgánicos persistentes o COPS. Además, no van a quedarse en el lugar donde fueron utilizados. En cambio, se extenderán por todas partes.
como la mancha roja en la imagen del mundo, a la Tierra, a los océanos, en regiones antárticas y árticas, y alrededor del Ecuador. Un aspecto muy desagradable acerca de los plaguicidas y otros compuestos orgánicos persistentes es que se transportan en la llamada cadena alimentaria, desde las plantas a los animales que se comen esas plantas. El agricultor está rociando sus campos y manzanos con plaguicidas. En la foto se muestran los plaguicidas como pequeños puntos rojos. La hierba, las manzanas, los vegetales y también los insectos y gusanos contendrán estos plaguicidas. La vaca se come la hierba y los pollos se comen insectos y gusanos que contendrán estos plaguicidas en sus cuerpos. La leche y la carne de la vaca y los huevos de las gallinas, por supuesto, también contendrán estos plaguicidas. Durante el transporte a lo largo de la cadena alimentaria, la concentración de contaminantes orgánicos persistentes aumenta. Esto también es cierto para otros contaminantes tales como metales nocivos como el mercurio procedente de la industria y el cadmio de las minas. En un lago, un pez pequeño come animales muy pequeños como los insectos. Los peces más grandes comen peces pequeños y los peces muy grandes se comen casi todos los peces que son capaces de tragar. En un lago contaminado, la concentración de contaminantes se incrementará desde los peces pequeños a los peces grandes, por lo que la concentración más baja se encuentra en los peces pequeños y la más alta en los peces grandes. Como se puede ver, el número de puntos rojos es mucho mayor en los peces grandes que en los peces pequeños. ¿Qué piensas acerca de comer pescado de un lago contaminado? En la mesa puedes ver manzanas, ensalada, queso, leche, huevos y carne. Todos ellos procedentes de los agricultores que usan plaguicidas en sus campos. Y como hemos comentado antes, todos estos productos, por supuesto, contienen plaguicidas. En la mesa también se puede ver un pescado asado en un plato. Este pescado procede de un lago contaminado y, como probablemente comprendes, tiene una concentración bastante alta de contaminantes. Por lo tanto, los alimentos que comemos pueden ser la fuente de los contaminantes químicos que entran en nuestros cuerpos. Estábamos hablando de los alimentos orgánicos. Los alimentos orgánicos no contienen organismos genéticamente modificados. ¿Qué es un organismo genéticamente modificado? Los organismos genéticamente modificados son plantas, animales o microorganismos con características genéticamente alteradas. Si el alimento contiene organismos genéticamente modificados, se debe indicar en su etiqueta. Algunas personas piensan que la modificación genética es una gran manera de mejorar las plantas, pero otras se preocupan por ello, por lo que es importante estar informado acerca de los últimos hechos relacionados con los organismos modificados genéticamente. Infórmate. Hemos oído hablar de alimentos procesados, orgánicos y transgénicos. Así que, ¿cómo podemos tomar decisiones acertadas al comprar alimentos? Revisa los ingredientes de las etiquetas y, si es posible, elige el menos procesado. Elige pan integral sin conservantes. Evita colorantes artificiales. Compra yogures sin colorantes. Bebe agua como bebida principal. En casa, exprime o licua fruta. O bien, si estás fuera, toma zumo de fruta 100%, en lugar de los que tengan azúcares añadidos. Compra carne natural en lugar de carne procesada, como salchichas o embutidos. Bebe leche natural en lugar de la de sabores. Come vegetales frescos en lugar de los enlatados. Escoge un tentempié como frutas y frutos secos, en vez de galletas, papas fritas y dulces. Si es posible, elige alimentos orgánicos. Una parte importante del día gira en torno a la alimentación. Preparamos, cocinamos y comemos los alimentos en casa, y en ocasiones vamos al restaurante o a la cafetería. Pero, a veces, los alimentos pueden ser una fuente de enfermedades.
Cuando alguien tiene una enfermedad transmitida por los alimentos, puede sufrir de diarrea, vómitos, calambres abdominales o dolor, náuseas, escalofríos y fiebre, incluso después de un par de horas tras el consumo del alimento contaminado. ¿Qué hace que nuestra comida sea insegura? Los microorganismos, por supuesto. A pesar de que no los vemos, los microorganismos están en casi todas partes y son una parte de nuestra vida diaria. Algunos de ellos son los malos y nosotros los llamamos gérmenes o bacterias dañinas. Algunos microorganismos son buenos y nos ayudan a hacer la comida sabrosa y segura. Por ejemplo, las bacterias que producen el yogur o las levaduras que fermentan el pan. Las bacterias perjudiciales pueden provocarnos alguna enfermedad si contaminan nuestros alimentos. A esto lo llamamos enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que esto suceda? ¿Por qué hemos de mantener los alimentos en el frigorífico? En primer lugar, los alimentos se deben almacenar correctamente. Al poner los alimentos en la nevera, se ralentiza el crecimiento de bacterias. Algunos alimentos como pescado, carne, productos lácteos, mayonesa, frutas frescas y verduras no son duraderos. Rápidamente se pueden echar a perder bajo condiciones de almacenamiento inadecuadas. Algunos otros alimentos, tales como frutos secos, legumbres, pastas, mermelada, son de larga duración y no se estropean fácilmente. Así que podemos mantenerlos a temperatura ambiente. Es importante seguir las instrucciones de la etiqueta para el almacenamiento de los alimentos envasados. Las verduras y frutas deben ser lavadas con agua corriente por seguridad alimentaria. Los alimentos crudos, como la carne del pollo, no deben estar en contacto con otros alimentos como las verduras y las frutas. ¿Sabes por qué? Porque se transfieren microorganismos perjudiciales de un alimento a otro. Esto se llama contaminación cruzada. La prevención de la contaminación cruzada es muy importante para la seguridad alimentaria. La cocción adecuada a temperaturas elevadas o la ebullición mata las bacterias dañinas. Ten cuidado al comer carne. Comprueba el centro. Debe estar muy caliente y no se debe ver el color rosa o rojo. ¿Cuáles son las acciones equivocadas de Marcos aquí? No pongas mochilas, cosas de la escuela o equipos deportivos en las superficies donde se preparan los alimentos y donde se comen. No olvides lavarte las manos antes y después de comer y también durante el manejo de la comida. Recuerda la contaminación cruzada. Mantén los gérmenes alejados y protégete contra las enfermedades.
Es de gran importancia levantarse temprano para tener tiempo para desayunar, para hacer la higiene básica y recoger todas las cosas que necesitas para tus actividades diarias. Es divertido preparar el desayuno en familia, como un buen equipo. Combinemos nuestro colorido desayuno. Un buen desayuno puede contener alimentos de 3 grupos. 1. Leche y productos lácteos. 2. Cereales. 3. Frutas y verduras. Cuando omites el desayuno, te has saltado una oportunidad para mejorar tu salud. ¿Por qué Ana está tan cansada? Si deseas obtener mejores calificaciones y estar fuerte y hábil toda la mañana, haz algo inteligente. No te saltes el desayuno. Es tiempo del recreo y es un momento para tomar el almuerzo. Mira lo que está comiendo Ana. Elige sabiamente y no te olvides del agua. Mira la hamburguesa quemada. ¿Sabías que los componentes simples que están presentes en los alimentos se pueden enlazar unos con otros durante la fritura o la barbacoa y formar compuestos nocivos que no son saludables? Estos compuestos peligrosos son ejemplos de los llamados contaminantes químicos. Compuestos químicos que no han sido agregados a propósito a los alimentos y pueden presentar un riesgo para la salud humana. Estos productos químicos están presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas en la producción de alimentos, desde el crecimiento de las plantas, la recolección, transporte, almacenamiento, embalaje, procesado para cocinar. Los contaminantes químicos en los alimentos pueden causar diferentes efectos negativos para la salud. Algunos de estos efectos tienen poco riesgo y corta duración, tales como irritación de la piel y dolor de cabeza. Algunos contaminantes pueden tener efectos muy graves, como el cáncer. ¿Qué debes comer? Combina fuentes de proteínas, es decir, carne o pescado con vegetales. Los vegetales tienen fibra dietética, vitaminas y fitoquímicos. De postre puedes comer fruta o pastel. Escoge fruta con mayor frecuencia. Si quieres seguir el camino vegetariano, reúne información adicional de cómo programar tu dieta. Ten en cuenta que tanto las dietas vegetarianas como las no vegetarianas pueden ser perjudiciales si no se planifican correctamente. La cena es una de las 3 comidas principales y no se debe saltar. Trata de comer menor cantidad que en la comida y cena de 2 a 3 horas antes de ir a la cama. La cena puede ser sobras del mediodía, ensaladas, sándwiches, fruta. La cantidad de cena y la ingesta de energía depende del sexo. Los hombres necesitan más energía que las mujeres. Y la actividad física. Si eres más activo físicamente, necesitas más energía. A diferencia de otras etapas de la vida, la adolescencia se caracteriza por una enorme variedad en la forma y tamaño de cuerpo. Así que no te preocupes, lo normal no es lo que vemos en la televisión, en películas o revistas.
Los adolescentes sanos varían en forma y tamaño corporal.